¿Cuántas veces te ha dado la oportunidad Dios de servirle? Tú dices, soy ujier, o soy de alabanza, o soy de pandero, o enseño a los niños. No me estoy refiriendo a esa oportunidad. Me estoy refiriendo a la oportunidad de dar testimonio de su palabra, de su voluntad, y no me refiero a testimonio de que tú estabas enfermo en un hospital y que ya no la veías y que Dios te sanó. No, no me refiero tampoco a eso. Me refiero a dar testimonio del Dios vivo, del Dios eterno. Dios nos ha dado muchas veces esa oportunidad, pero nosotros no hemos sido como Jeremías. ¿En qué sentido? Jeremías daba testimonio del Dios vivo. Él levantaba su voz para decirle al pueblo de su orgullo, de su necedad. Hoy alguien que habla del pecado, alguien que habla del orgullo, se le ve mal en las iglesias cristianas, o en esta, entre comillas, iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta que se hable del pecado, no les gusta que se hable del arrepentimiento. Nosotros tenemos que escuchar a Dios hablándonos mediante su siervo del arrepentimiento que nosotros debemos de tener, porque obviamente, aunque tratamos de seguir a Dios, no lo seguimos conforme a su voluntad, lo seguimos conforme a la nuestra. Si Dios encuadra lo que yo quiero, lo sigo. Si Dios no encuadra lo que yo quiero, entonces no le sigo. Esa era la tarea de Jeremías. Predicar el mensaje, predicar lo que Dios estaba mostrando y no predicar un mensaje, por así decirlo, popular. Entonces Jeremías decía, Señor, visítame, véngame, porque este pueblo se le dice la verdad y el pueblo se enoja. Se le dice la verdad y el pueblo se siente. ¿Cómo podemos llegar a ser congregaciones que nos sentimos porque nos dicen la verdad? ¿Cómo podemos llegar a ser congregaciones que perseguimos a aquel siervo que nos dice lo que nos tiene que decir? Entonces Jeremías, al fin y al cuentas, era perseguido por su propio pueblo, pero dicen la palabra, tu palabra me da gozo. Puede ser que no entienda por qué tengo que decir este mensaje, pero siempre me gozaré en lo que tú me has dado. Muchos predicadores descansan en la popularidad que pueden tener, mas no descansan en la bendición y en la palabra que Dios da a cada uno de nosotros. Esa palabra es bendita, esa palabra es un deleite para el que la predica sinceramente. Continúa diciendo Jeremías, fíjate en la pregunta, ¿por qué tanto dolor? ¿Sabes? El predicar la palabra, porque muchos quieren ser pastores, profetas, evangelistas, maestros. El predicar la palabra muchas veces trae dolor. Dolor porque se supone que la estás predicando a gente que ya conoce, se supone que la estás predicando a gente que ya la ha recibido, pero cuando la predicas realmente va a ocasionar dolor. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día y aún en la antigüedad, en el tiempo de Jeremías, no querían escuchar palabra de juicio. Ellos querían escuchar palabra de liberación, palabra de prosperidad. Aunque no lo creas, en el tiempo de Jeremías, aún esa doctrina de la prosperidad estaba. Entonces, Jeremías decía, ¿por qué? Si yo soy fiel, si yo predico, si yo esto. Y el Señor le dice, si tú te conviertes, yo te restauro. Entonces, Re- tú predica la palabra de Dios, tú predica lo que el Señor te ha dado, porque si tú predicas cualquier otra cosa diferente y que es un mensaje popular, entonces eso no tiene ningún sentido para el que predica. Lo que tiene sentido es decir la voluntad de Dios para el pueblo. Y cuando nosotros decimos la voluntad de Dios para el pueblo, el Señor promete restaurarnos. Y aún Jeremías dice, es que yo no me he sentado con burladores, ¿por qué tanto dolor? Ese no es el punto. El punto no es lo que nosotros hacemos, sino en lo que nosotros confiamos. ¿En qué confiamos? En que, como decía al principio, la palabra de Dios es de bendición, es de gozo para nuestra vida. Puede ser que para mucha gente no podamos ser populares. Jeremías no era popular, en contraste con hoy, con los predicadores del día de hoy que buscan ser populares por su mensaje. No, no somos populares por nuestro mensaje, sino populares, por así decirlo, por la palabra de Dios que predicamos a los que nos rodean. Entonces, si te conviertes, el Señor te restaura.
El mensaje no va a ser fácil. El mensaje va a causar dolor primeramente en el que predica, pero también muchas veces en el que lo escucha. Si el mensaje no penetra como espada de doble filo, entonces ponte a meditar qué es lo que estamos predicando. La palabra tiene que transformar, la palabra tiene que renovar. Si nosotros nada más estamos quedando en un mensaje de popularidad para que la gente no se sienta abrumada, para que la gente se sienta en su zona de confort, algo malo está pasando con nosotros. Pero fíjate lo curioso. El mensaje de confort que predicaban los otros profetas en el tiempo de Jeremías era de confort, era de victoria sobre sus enemigos. Eso le gustaba escuchar a los reyes y a la gente, pero no los transformaba de sus maldades. Entonces, si tú sigues en el camino del Señor, si tú sigues en la palabra de Dios, Él te va a restaurar. Y ya para ir cerrando, dice, ese pueblo, recuerda que Jeremías era el profeta llorón, y le dice Dios, no te podrá vencer. Tú no puedes predicar algo fuera de lo que yo te haya dicho. Tú no puedes decir algo fuera de lo que yo te haya revelado. Y a pesar de que te persiguen, y a pesar de que te metan en cisternas, y a pesar de que hagan lo que hagan contigo, no te podrán vencer. ¿Y sabes por qué no te podrán vencer? Por la fidelidad que muestras a Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, es que el pueblo quiere esto, es que el pueblo necesita esto. No, 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 espérate. Nosotros no sabemos más que Dios. Dios es el que da el mensaje. Dios es el que dice qué es lo que tenemos que predicar. No vayamos a ser como esos profetas del tiempo de Jeremías y predicamos lo que la gente quiere escuchar. Y en lugar de ser de bendición, varios de esos profetas terminaron muertos. ¿Por qué? Porque no se ajustaban al mensaje de Dios, sino a lo que la gente quería escuchar. Y por último, cuando nosotros somos fieles al mensaje, sin importar si somos populares o no, Dios nos librará. Dios hará la obra en nuestra vida. Yo creo que oye, no puede haber nada mejor que esto. Si Dios ha prometido librarnos, si Dios ha prometido hacer la obra en nuestra vida, entonces sigamos fieles a aquel que a pesar de que nosotros somos débiles, también nos ve con fidelidad. Nos librará de todos los males y al fin y al cuentas, Jeremías sea librado en cada oportunidad por parte del Señor. Así que sé fiel a lo que Dios te ha mandado. Amén.